Dios bendiga a nuestra amada audiencia que nos está escuchando. En esta noche nada más vamos a predicar en español, que usted se goce y que esperemos que Dios le ministre de una manera muy especial. Dios les bendiga si son mis familiares, mis paisanos o mis amigos. Que Dios les bendiga ricamente. Tenemos primero de Crónicas, capítulo 17, versículo 2. Gloria a Dios. Vamos a leerlo en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús, y dice: y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Puede tomar su lugar glorificando y alabando el nombre precioso y hermoso de Cristo Jesús. En esta noche tan especial de vigilia, hermanos, los que estamos aquí presentes y los que nos están escuchando, el tema es: ¿qué hay en tu corazón? Es una pregunta. ¿Qué hay en tu corazón? Y yo quisiera usar este versículo para que el Señor nos ministre por medio de esta pregunta: ¿qué hay en tu corazón? El contexto bíblico de este versículo es que David estaba pensando en Dios. En el corazón de David nació el deseo de hacer una obra gloriosa para su Dios, es decir, casa para Dios. La palabrita corazón, hermano, significa el hombre interior, indefinido el alma que comprende la mente, los afectos y la voluntad. Lo más especial es que lo que nació en el corazón de David, Dios lo produjo. ¿Se acuerdan que la Biblia dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad? Producir y hacer son la misma cosa en el original, como una corriente eléctrica que energiza un cable y lo convierte en una luz brillante. Cuando la Biblia dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, está dando una idea como este cablecito conectado al creyente. Y es cuando ser humano está conectado con Dios, Dios manda la electricidad, Dios pone el deseo que está en su corazón, que es conforme a su voluntad, y lo deposita al ser humano. Por eso produce como una electricidad el querer y el hacer por su buena voluntad. Y qué hermoso como Natán el profeta le dice a David, en pocas palabras le dice: qué hermoso. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Acuérdense que David no era cualquier hombrecito, era el hombre conforme a qué, hermanos, al corazón de Dios. Es decir, que este hombrecito estaba conectado con Dios, y Dios levantaba su deseo en el corazón del mismo David. Por ello Natán, siendo el profeta, le dice: haz todo lo que está en tu corazón, porque Natán como profeta sabía que lo que estaba en el corazón de David era conforme al corazón de Dios, era conforme a la voluntad de Dios. El proyecto que había en el corazón de David, Dios lo depositó allí. Por eso Natán le dice: haz todo lo que está en tu corazón. Qué hermoso deseo tenía David de hacerle casa a su Señor. Y luego de ahí Dios le da unas hermosas palabras de parte de Natán. Le dijo: tú no me vas a hacer casa, yo te voy a hacer casa a ti. Mira, ese deseo que Dios depositó en David no era del mismo David, hermanos. Era deseo de Dios. Era lo que Dios quería que David dijera con sus palabras. Entonces, hermanos, ¿qué hay en tu corazón? Porque en el corazón de David, ese corazoncito estaba conectado con Dios. Ese corazoncito sabía la voluntad de Dios. Ese corazoncito estaba abierto para recibir los mensajes de Dios. Pero nosotros, ¿qué tenemos en el corazón, hermanos? También tenemos mensajes de Dios. También estamos tan conectados con Dios que lo que nace
de nuestro interior es lo que Dios quiere. Porque lo que David deseó, lo que David quería hacer, una casa gloriosa a su Señor, es porque así lo quiso Dios. Entonces, hermanos, es importante que cuando nosotros meditemos que vamos a hacer algo para Dios, ojalá que estemos conectados con Dios como David lo estuvo. Ojalá que cuando nazca un deseo allá adentro, no sea la emoción, no sea la carne, sea porque el Dios produjo el deseo como el hacer por su buena voluntad. Sea porque Dios depositó algo que hagas porque así le plació y porque a Él le va a agradar. Porque lo que dijo David, eso le agradó a Dios. ¿Cuántos sabían que eso le agradó a Dios? La promesa que Dios le dijo a David acerca de su descendencia, acerca de su trono, está conectado tanto al Mesías que vino a esta tierra. ¿Por qué? Porque David era conforme al corazón de Dios. Es decir, él estaba tan pegadito al corazón de Dios. Y ese proyecto no se le ocurrió a él nomás porque quería. Ese proyecto vino de parte de Dios. Y es lo que tenemos que nosotros preguntar. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay deseos, hay anhelos que vienen de Dios? ¿O son nuestros propios anhelos carnales, nuestras propias emociones? Yo sé que tenemos muchas veces el sentir de hacer algo glorioso para Dios. Yo sé que hay veces tanto nos desesperamos y queremos hacer algo para Dios. El ser humano se desespera, pero si estamos tan pegados a Dios, Dios va a depositar un proyecto. Y es mismo Dios que va a producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Por ello, hermanos, esto es tan hermoso, esto es tan especial. También producir y hacer significa estar en el trabajo, trabajar, hacer. Esa energía que se mueve desde la intención hasta el logro, ya sea en Dios, en agentes humanos o en fuerzas espirituales hostiles. Así que toda obediencia genuina es fruto de la energía divina implantada primero. Toda verdadera eficacia fluye de Dios obrando en nosotros. Es Dios el que tiene que producir el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted hace algo que Dios no lo produjo, quiero que sepan conforme el tema, Él no lo aprueba y a Él no le gusta. Dios, lo que Él produce en ti, lo que viene de su corazón, eso Él quiere, eso Él aprueba y a eso a Dios le gusta. Y eso es tan importante porque yo no creo que ninguno de nosotros quiera hacer algo para perder nuestro tiempo y que Dios ni lo apruebe. ¿Cuántos de ustedes quieren perder su tiempo y hacer un proyecto que Dios ni lo está aprobando? Yo no creo que queremos gastar nuestro tiempo. Yo no creo que queremos gastar mecha, como dicen por ahí. Yo creo que queremos hacer, sea poquito o sea mucho, que al Dios de los cielos le agrade. Sea mucho, sea poquito, que es proyecto del corazón de Dios. Sea mucho o sea poquito, que el Dios de los cielos lo apruebe. Y eso es lo que David nos está enseñando. Un profeta de Dios dice: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo, porque tú estás tan cerca a Dios, porque tú eres el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, porque tú sabes lo que Dios pide de ti, porque Dios ya infundió el proyecto en tu corazón, porque David, Dios produjo el deseo en tu corazón para que lo hagas. Y aunque no fue David quien terminó la obra, él la empezó, ¿verdad? Él aún hasta guardó de su propio, ¿verdad?, dinero personal, podemos decir. Fue su descendencia, fue Salomón quien llevó a cabo ese proyecto. Por ello les digo, no es tanto también de que nosotros quizás ni lo vamos a hacer, quizás es alguien, pero que esté ese deseo, que esté ese anhelo y que ese deseo, ese anhelo
sea de parte de Dios. ¿Cuántos saben cuántos años duró el apóstol Pablo pidiéndole a Dios para llegar a Roma? ¿Tienen una idea? Más de 20 años le oró a Dios para que él tuviera el privilegio de llegar a Roma y para llevar el evangelio hasta Roma. Más de 20 años duró el apóstol Pablo. Pero ¿quién produjo el deseo de orar antes de llegar y cumplirse eso? ¿Quién produjo el deseo, hermanos? Dios, para que empezara orando. Yo creo que el apóstol Pablo no sabía que iba a estar orando más de 20 años, que un día se iba a cumplir el hacer por la buena voluntad de Dios. Pero el deseo ya estaba. Dios ya depositó la semilla, pero el hacerlo duró más de 20 años para cumplirse. ¿Y cómo llegó el apóstol Pablo en Roma, hermanos? En cadenas. Se le cumplió su anhelo y llegó en cadenas. Y las cadenas de los pies, los romanos lo hicieron de tal manera que cada vez que él daba un paso, se lastimaban los pies. ¿Por qué? Porque ellos decían, si les ponemos cadenas que cada vez que caminen les lastimen, no se nos van a escapar los prisioneros. Y dice que por todo el pertorio él llevó la palabra de Dios. Y para caminar en el pertorio, para evangelizar a los soldados, cada pasito le lastimaba. Sangraba el apóstol Pablo para llevar el evangelio. Más de 20 años oró para llegar allí. Cuando llegó en cadenas, y para peor, cada pasito para evangelizar sangraba y sangraba. Pero ¿tú crees que el apóstol Pablo estaba triste? ¿Tú crees que el apóstol Pablo decía, en qué me metí? ¿Sabes qué? El apóstol Pablo lo hacía con gozo. Cada sangre que caía de su pie, de seguro le daba gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios produjo el deseo por su buena voluntad. Y cada vez que sangraba, yo creo que le decía, gloria a Dios, voy a evangelizar otro soldadito aquí. Gloria a Dios, oré más de 20 años para evangelizar a Roma. Gloria a Dios por estas cadenas. Gloria a Dios porque se cumplió mi deseo. Por eso, hermanos, nosotros que tenemos en el corazón, de veras son proyectos de Dios. De veras Dios lo produjo en tu corazón. O te estás frustrando, o te estás estresando porque no se te concede tu petición. O nomás estás hablando por emoción. O de veras Dios produjo ese deseo en tu corazón de un proyecto maravilloso para Él. Pero si el apóstol Pablo duró más de 20 años y para peor llegó en cadenas para evangelizar a Roma, ¿cuántos años nosotros va a durar para hacer algo glorioso para Dios? No te desesperes. Si Dios lo puso, sigue orando. Si Dios puso un proyecto en tu corazón, dice la Biblia que sus peticiones, cuando Él bendice, dice sus bendiciones que no añaden, hermanos, tristeza. ¿Tú crees que el apóstol Pablo estaba triste evangelizando con sus pies sangrados? ¿Tú crees, hermano? ¿Tú crees, hermana? Un hombre que siempre decía, regocijaos en el Señor. Otra vez más os digo, regocijaos en el Señor. Ese es el Dios que puede producir un proyecto glorioso en tu corazón. Pero no te desesperes. Mira al siervo de Dios, el apóstol Pablo. Mira a un hombre de Dios. Yo no lo veo triste, sangrando con sus pies en cadena. Yo lo veo regocijado en el Señor. Yo lo veo con un gozo en su cara, evangelizando a cada uno de los soldados en el pretorio. Yo veo a ese hombre de Dios orando por los soldados en Roma. Porque dice la Biblia
que Él es el que pone, el que produce, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y bien se mira cuando alguien está haciendo algo de parte de Dios. Se goza en lo que hace para Dios. Hay respaldo de Dios. Hay gozo, hay bendición. Yo me acuerdo cuando vine a la iglesia. Cuando yo entraba por esas puertas, una hermana que está aquí llegaba y me abrazaba y me decía: hijo, qué bueno que estás aquí. Y me abrazaba ya a la entrada y lloraba y no me dejaba ir. ¿Sabes qué? Por esa hermana estoy aquí. Porque ella, su llamado era eso, evangelizar. Y sus lágrimas caían, no me decía otra palabra. ¿Y qué podía yo hacer si caían sus lágrimas y me evangelizaba de esa manera? Y sabes qué, ni me acuerdo de las predicaciones de aquel entonces, pero me acuerdo de sus lágrimas. Ni me acuerdo de qué hablaban los hermanos aquí en el púlpito, pero no se me olvida sus lágrimas. Y hasta este día le digo a la gente: fue un familiar, fue una hermana que me evangelizó con sus lágrimas. Por ella estoy aquí, porque Dios produjo el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando yo entraba por esa puerta, ella corría y me abrazaba y lloraba. Luego se nota cuando estás haciendo la voluntad. Luego se nota cuando estás en la voluntad de Dios. Porque hay resultados maravillosos. Porque tienes el respaldo de Dios. Por esa hermosa familia que está con nosotros. Yo me quedaba en su casa de ellos. Y muchas de las veces ni me hablaban de la palabra de Dios. Pero la forma que vivían, la forma que me atendían, eso me evangelizó. Ellos no dijeron: vamos a la iglesia. Ellos dijeron: hijo, quédate, aquí está tu casa, aquí hay comida, siéntate tranquilo, ahorita vamos a regresar, vamos a ir a la iglesia. Si tú quieres acompañarnos, qué bueno. Y un día sí fui a la iglesia con ellos, pero ellos me evangelizaron con sus hechos, no con sus palabras. Porque eran tan amables. Yo dije: no he visto una familia así tan amable. Una familia que me atienda de esta manera. Por ello, hermano, bien se ve cuando es proyecto de Dios. Bien se ve cuando es la voluntad de Dios. Pero ¿qué hay en tu corazón, hermano y hermana? ¿Qué proyectos tienes para Dios? ¿Son proyectos tuyos o de veras Dios lo produjo? Estás desesperado porque quizás tú no ves resultado física con tus ojos. Te pasa como el profeta Samuel, que él quería ungir el hermano de David. El hermano de David era un enojón. Es el que regañó a David cuando él fue llevarle alimento a los hermanos cuando estaban en guerra. Era ese hermano enojón que regañó a David por cualquier cosa. A ese quería ungir Samuel. A veces nos pasa eso, hermanos. Pero ¿saben qué, hermanos? Aunque usted no vea resultado en este lugar, los resultados muchas de las veces no son aquí. ¿Sabes a dónde están los resultados? Donde no podemos mirar. Nuestros trabajos, con nuestros compañeros del trabajo. Ellos van a dar testimonios si de veras estamos viviendo la palabra de Dios. Aquí cualquiera puede decir: soy cristiano. Y quizás podemos llenar esta iglesia buscando tácticas y quién sabe qué tanto. Pero saben que los resultados son allá afuera, allá en el trabajo, allá con la familia. La familia va a decir si de veras estamos viviendo lo que hablamos. La familia va a decir. Me acuerdo de una
yo creo que pasó en vida real. Había en este altar, no en este altar, pero en un altar, un evangelista muy famoso. Este evangelista, ¿verdad? Lo miraban como un hombre de Dios, ungido de Dios. Y su esposa estaba aquí adelante, juntamente con el pastor. Bueno, estaba ella sentada con la esposa del pastor. Y la esposa del pastor le pregunta a la hermana que estaba casada con el evangelista, que estaba predicando en el púlpito. Le dice la hermana, la esposa del pastor, dice: ay, qué privilegiada de tener un esposo como el hermano evangelista. Y le dice la hermana: tú no sabes cómo él es en casa. Ese que está ahí en el púlpito no es el mismo que viene a mi hogar. Eso está tremendo, hermanos. Eso está tremendo, que hagamos un show aquí y nuestros hogares ni nos quieren ver, y nuestra gente no quiere ni platicar con nosotros, y nuestra gente no nos pide ni consejo ni oración porque los asustamos. Pero bien que queremos ganar todo el mundo, ¿verdad? Queremos ganar África, queremos ganar Europa, queremos ganar México, y nuestra gente dicen otra cosa de nosotros. Yo creo que se empieza en la casa, hermanos. Yo creo que Dios te va a respaldar el día que tu gente dé testimonio de ti, que eres el mismo de que viene aquí en la iglesia. Dios te va a respaldar. Dios te va a dar el respaldo que necesitas. Por ello, hermanos, Natán le dice a David: haz todo lo que está en tu corazón. Este hombre era tan humilde que cuando Saúl lo perseguía, tuvo una oportunidad para matarlo. Una gran oportunidad, y su soldado le dice: David, mira, el Dios de los cielos, Dios te ha entregado a tu enemigo. Y qué fácil fuera para David agarrar su espada y matar al enemigo que tanto lo perseguía. Él no lo mató, al contrario, lo dejó vivo y dio testimonio que ese hombre era conforme al corazón de Dios. Dio testimonio de que ese hombre de veras era humilde. Cuando su hijo se levantó contra él, iban caminando hacia arriba, iban alejándose de Absalón. Uno de los parientes de Saúl le empieza a tirar piedra y lo empieza a maldecir. Y luego los soldados de David dicen: ¿quién es este hombre, este perro, para que insulte a nuestro rey? Permíteme y le voy a cortar la cabeza. Y David lo exhorta y no deja que maten al pariente de Saúl. Dijo: ojalá que estas piedras, que estas maldiciones que me está mandando, Dios las convierta en bendición. Dicho y hecho, regresó a su reino. Y sabes que al último aquel varoncito tuvo que humillarse y pedirle a Dios, pedirle perdón al mismo David. Ese hombre no solamente hablaba, él en momentos difíciles practicaba la humildad, la sencillez de corazón. Por ello, cuando Natán dice: haz todo lo que está en tu corazón, porque David ya había dado testimonio de que él no solamente hablaba, sino él hacía. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios en esta preciosa oportunidad? Vamos a ver una referencia bíblica. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 17 al 18. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 17 al 18. En Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 17 al 18. ¿Lo tienen, hermanos? Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre del Señor Dios de Israel. Pero el Señor dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, ¿qué dice? Bien has hecho en tener tal deseo. Cuanto la palabra dice bien, significa agradable. También significa, la palabra celebra motivos que honran a Dios, incluso cuando la tarea misma se delega a otro. Es decir, el deseo estaba en David y su hijo terminó la tarea. Pero lo importante que Dios dice: bien has hecho en tener tal deseo. ¿No sabes cuánto ese deseo se va a cumplir?
Pero si es de parte de Dios, quizás ni se cumpla en tus días, quizás se cumpla en tu descendencia. Quizás tú tienes un proyecto en mente, pero quizás tú no la vas a llevar a cabo, pero alguien más, y quizás tu descendencia. Pero lo importante es que tengas el deseo que Dios depositó en tu corazón y que sigas orando por ese proyecto, que no te desesperes y empieces algo nada más porque quieres, nada más porque estás desesperado. Los proyectos de Dios a veces duran mucho tiempo, hermanos. Pero lo más hermoso es que mientras estamos esperando, estamos dando testimonio que somos hijos de Dios. Estamos evangelizando con nuestros hechos, porque saben que eso es lo que cambia a las personas, no tanto nuestras palabras, porque en estos días hay muchos que hablan Biblia, hay muchos que saben más Biblia que nosotros, pero sus hechos les delatan. En una ocasión en mi trabajo, qué curioso, un varón me estaba ayudando, era mi asistente, podemos decir, ¿verdad? Estaba usando su vaping, no sé cómo le llaman en español, pero su nicotina. Estaba hablando allí con su nicotina y yo estaba ahí también hablando, no sé qué me estaba preguntando. El chiste es que me dijo, ¿y qué piensas de la profecía, Denis? ¿Qué piensas de la revelación? Dice, con su nicotina. Quería hablar de la profecía. Eso ha pasado varias veces, donde alguien quiere hablar contigo de Biblia y está fumando enfrente de ti. Entonces cualquiera puede hablar Biblia, hermanos. En estos días así está Estados Unidos. La mayoría conoce de Biblia, hermanos. Ellos conocen. No significa que la practican, pero la conocen, hermanos. No sé si usted, en una ocasión yo hablaba con un vagabundo, cuando en esos tiempos yo iba a evangelizarlos. Y llegué y le dije, les traje unos pollitos, le digo, porque quería entrar para hablarle de Dios. Y me tuve que meter como en donde hay árboles, hermanos, qué peligroso, pero mira, cuando Dios deposita algo, hermanos, uno no le importa. Y entré, hermanos, hasta me tuve que arrodillar así. Y dice, mira, les traje pollito, le digo, ¿cómo están? Dice, y se asustaron. Y le digo, mira, les traje pollito, le digo, Dios lo puso en mi corazón para darles pollito. Yo quería evangelizarlo, eran americanos. Y estaban fumando su marihuana, hermanos. Y el que estaba fumando marihuana dice, ¿y de qué nos vas a decir? Y yo le empecé a hablar en inglés acerca de la Biblia. Dicen, yo sé más que tú, dice. Yo sé más Biblia que tú, dice. Me decía el hombre fumando marihuana. Y le digo, mira, Señor, yo no tuve que venir aquí. Le digo, yo soy joven, no estoy ni casado. Le digo, yo puedo hacer otras cosas, pero como Dios lo depositó en mi corazón, aquí estoy para hablarle de Dios y para darle un pollito, le digo. Pero es porque Dios me puso aquí, le dije. Y ya luego dice, y le dije, yo sé que usted sabe Biblia, le digo, pero no por eso la está practicando. Mira cómo está usted, le dije. Y se cayó y le dice al otro, sí, dice, escucha a este varón, escúchalo, dice, escucha, deja que te hable. Pero, ¿verdad, hermanos? ¿Cuáles son los proyectos de veras que Dios deposita en tu corazón? Yo no lo hice con tristeza. Yo me iba solo, hermanos. Yo no necesitaba que alguien me acompañara. ¿Por qué? Porque cuando Dios pone algo, tú lo haces con todo tu corazón. Aunque otros no lo hacen, tú sabes que Dios lo depositó. Tú sabes que viene de parte de Dios porque te quema como Jeremías. ¿Cuántos se acuerdan que Jeremías ya no quería seguir al ministerio? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le pasó a Jeremías, hermano? Quemaba aquello. El llamado de Dios quema, hermanos. Cuando es de Dios, quema, y a ti te importe quién va contigo, quién no va contigo. Tú te arriesgas porque es un llamado de Dios. Jeremías, en un tiempo tan peligroso, hermanos, tan peligroso, pero el llamado de Dios quemaba por dentro. Y yo he escuchado de ustedes que han tenido proyectos muy hermosos y que lo han hecho para la gloria de Dios. Y es por ello que estoy aquí para decirle, lo que van a hacer, háganlo. Todo lo que está en el corazón, si es voluntad de Dios, háganlo, como dijo Natán a David. Háganlo con todo su corazón. Si viene de Dios, si se quema por dentro por hacer eso, usted le va a importar si los demás lo hacen. Usted lo va a hacer con alegría, con gozo, aunque haya riesgo. Eso es lo que yo les
vine a decir de parte de Dios. No se emocionen, no se desesperen, porque ustedes lo más vean que las sillas no están llenas y piensan que no estamos haciendo nada. Pregúntenle a los compañeros del trabajo lo que estamos haciendo. Pregúntele a nuestros supervisores lo que estamos haciendo, porque ahí es donde de veras vale la pena. Ellos saben si yo lo que les estoy predicando lo vivo allí con ellos. Ellos saben si soy humilde. Ellos saben si soy obediente a ellos. Ellos conocen si soy paciente con ellos. Pregúntenle a ellos, porque las cosas, ustedes miren sillas que no están llenas, ustedes lo más están mirando con sus ojos, no están mirando lo que hacemos allá afuera, que no platicamos, porque no es nuestro deseo exaltarnos. Dice Dios que lo que haces en secreto, ¿qué va a hacer Dios contigo? Te va a recompensar en público. Hazlo en secreto, hermano, hermana, no lo estés publicando. Lo que Dios depositó en tu corazón, que viene de parte de Él, hazlo, aunque nadie sepa qué estás haciendo. Hazlo con todo tu corazón. No suenes la trompeta, mira lo que hago, mira lo que no hago. Tú hazlo con todo tu corazón. Eso es lo más importante, hermanos. Eso es importante. Yo tengo un proyecto que quiero hacer, pero no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque Dios no me ha dado permiso todavía, pero lo estoy llevando en oración. Y le digo, Señor, ¿cuánto? Tengo un proyecto que es mi anhelo, que Dios me dio una visión, un sueño, y ya lleva tiempo, hermanos, no se me ha cumplido. Y le digo, Señor, yo ni sé si se va a cumplir, yo ni sé si un día se va a cumplir, pero te sigo pidiendo por este deseo, por esto que tanto quiero hacer, pero estoy esperando en ti, hermanos. Porque si yo me desespero y hago cosas a mi manera, ¿qué crees que me va a salir? Me va a salir mal, hermanos. Me va a salir mal las cosas. Pero qué bonito cuando Dios deposita algo en su corazón. Una hermana me hablaba de David. Aquí está David. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por David? Me decía una hermanita, ¿sabes que por David mi hijo viene a este lugar? Porque a David va y lo abraza al muchacho. David no está predicando. David quizás sabe menos Biblia que nosotros, pero con su amor él está evangelizando. Bequita cuando canta, ella no está predicando, pero cuando canta se siente algo especial. Belencita, las hermanitas jóvenes cuando se suben aquí, ¿no es cierto que hacen cosas maravillosas, que Dios hace cosas maravillosas por medio de ellas? Si es llamado de Dios, hazlo. Qué bueno que David está saliendo como el árbol, porque eso hacía tu mamá conmigo, David. Gracias a Dios. Gracias a Dios por usar esa hermosa familia. Y qué bueno que David lo está haciendo. Eso es evangelizar con tus hechos, hermano. Pero eso no se habla aquí en el púlpito. Eso se ignora. Pero cuántas veces un abrazo de usted, jovencita, un abrazo de usted a un familiar, a un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, allá afuera, hace más que miles de palabras. Yo les animo, hermanas, no se desanimen, jovencitos. No porque no predican, no porque ustedes no salen en las calles, pero ni sabemos las cosas maravillosas que ustedes hacen en sus escuelas, en sus trabajos. Ni sabemos cómo evangelizan con sus hechos a esas personas que hablan bien de ustedes, porque son la sal, son la luz del mundo. ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios? Oh, gracias, Señor. Oh, danos más de ese sentir, Dios mío. Oh, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Que aunque no te aplaudan, mi hermano, mi hermana,
pero Dios sabe lo que haces por él. Nos decía el hermano pastor, una ocasión compartió su corazón, yo creo que no se va a molestar. Él decía que iba allá en California con su esposa a visitar a los hermanos en los hogares. Es cierto, hermanita Mati, ¿verdad? Pero ellos, aunque otros no lo hacían, ellos lo hacían porque vino de parte de Dios. Cuando es proyecto de Dios, a ti te importa si otros lo hacen y da resultado. Pero de eso no se habla en este lugar, de lo que hace el hermano detrás de las cámaras. El saludo que nos dan los hermanos con todo su corazón, el abrazo de las hermanas. Pero que está en tu corazón, mi hermano, mi hermana. Porque Dios quiere hacer cosas maravillosas en nosotros. No se desesperen, mis hermanos. Ustedes que están orando por sus hijos, por sus hijas, no se desesperen. Yo sé que ahí en secreto derraman sus lágrimas. Eso Dios lo ve, aunque no lo publiquen, aunque nadie les dé crédito a ustedes por lo que hacen detrás de las cámaras. Por ello yo digo a Dios, bendice a los que van a servirte públicamente como los que van a servirte secretamente. Porque cuántas veces estamos predicando y ustedes están orando por nosotros en sus hogares, que ni nosotros los predicadores nos damos cuenta. Cuántas veces ustedes se acuerdan de uno ahí en sus hogares y dicen, bendice al hermano que va a predicar en esta noche. Cuántas veces ustedes oran por nosotros los predicadores, pero no les damos crédito. Pero ¿saben qué, hermanas? Gracias. Gracias, porque ese es un sentir tan hermoso, que oren por nosotros. Porque si es parte de Dios, lo van a hacer con todo su corazón, sin que nadie les diga nada. Y no lo van a publicar a todo el mundo. Porque el sentir de Dios es algo hermoso. Porque cuando Dios nos toca es algo tan precioso. Uno siente como Jeremías ese anhelo, ese fuego para hacer aquello para Dios. Porque, hermanos, ¿para qué hacerlo a la fuerza? ¿Para qué hacerlo nada más porque nos estamos desesperando? Nos van a salir malas cosas. Las bendiciones de Dios nunca van a añadir tristeza. Nunca va a haber bendición. Yo sé que el hermano Manzano, la hermana Mati, yo creo que después de cada visita se iban gozosos en sus hogares. ¿No es cierto, hermana? Hermano Manzano se iba gozoso. Yo creo que le daban gloria a Dios. ¿Cuánto es de parte de Dios? Hay bendición, hermanos. Jamás hagamos algo nada más por hacerlo. Dios nos habla. Dios quiere que hagamos las cosas bien, conforme a su corazón. Natán le dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo, David. Porque el deseo que está en ti, Dios lo produjo. Dios lo depositó y que hasta puso su propio ahorro. Tanto era ese deseo que ahorró para esa obra gloriosa. Y fue su hijo quien la construyó, quien terminó esa obra maravillosa. Quizás usted tiene deseo y quizás ni usted lo va a hacer. Cuando Dios traiga a su hijo, a su hija, quizás ellos van a llevar esa obra gloriosa. Yo le digo a Dios, tengo un proyecto. Quizás ni lo voy a hacer y me voy a morir. Yo no sé, Señor, pero te pido que sea tu voluntad. Que se haga conforme tú quieres hacerlo, no como yo quiera. Y me desespero y digo, ¿cuánto? Y digo, Señor, ¿cuánto? Quizás estoy gastando mi voz y estoy pidiendo algo que no está a tu voluntad. Por esos hermanos, en esta noche Dios nos habla.
Alaben al Señor porque Él es tan bueno, porque Él es tan precioso. Gracias, hermanos. Gracias por dejarse usar por Dios. Gracias a mi familia que está aquí por prestar su vida a Dios. Gracias. Prestemos nuestra vida a Dios y deja que Él haga y produzca el querer como el hacer por su buena voluntad. Miremos otro versículo hermoso en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 al 15. Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 al 15. Gloria a Dios. Ya lo tienen, hermanos. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué dice el versículo 14? Conforme a su voluntad. Todas las cosas que está conforme al corazón de Dios, Él las va a hacer. No sabemos cómo ni cuánto, pero si está conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él lo va a hacer, hermanos. No te desesperes, mi hermano, mi hermana. No te desesperes. ¿Cuántos de nosotros estamos orando por familiares? Y a veces pensamos que se vuelven más incrédulos. A veces pensamos que no se van a salvar. En una ocasión, no voy a decir quién es porque no quiero, porque se está grabando y no quiero que hablar mala fama de un familiar, porque respeto a mi familiar, aunque no está en los caminos de Dios. No voy a decir su nombre, eso sería muy faltarle respeto a un familiar mío. Fui a visitar en Bellingham y mientras yo y mi esposa estábamos ahí, nos quedamos en esa ocasión en un hotel y me acuerdo que estaba soñando y que en ese sueño un familiar mío me pidió que orara por la comida, y ese familiar no es convertido, no es cristiano, pero me dijo: sobrino, ora por la comida. Y empecé a orar ahí en mi sueño, estoy hablando, hermano. Empecé a orar y empezó a derramar mis lágrimas y: Señor, te pido por mi familia. Y el hermano y mi tío nomás dijo: ora por la comida. Y yo allí dando una oración tremenda, estaba derramando mis lágrimas y: Señor, te pido por mi familiar que está aquí. Me levanto de mi sueño todavía con lágrimas, me voy al baño porque no quiero despertar a mi esposa. Me voy al baño y empiezo a derramar mis lágrimas y digo: tremendo, le digo. Ya luego me llama un familiar, me dice: no sé si quieres venir, dice, uno de tus familiares está muy mal, está borracho. Y le digo: sí, voy a ir. Mira cómo Dios te prepara cuando es su voluntad. Y le digo: voy a ir. Y voy. Están hablando con él, está borracho, se encerró en su cuarto. Le digo: ¿puedo ir? Le digo: sí, vete. Y voy, abro la puerta y yo ni pedí permiso. Es muy cercano a mí, hermanos. Por eso no pedí permiso. Abrí la puerta y empecé a derramar mis lágrimas y empecé a predicarle, evangelizarle. Y no se movía porque estaba borracho. Pero me acuerdo que él estaba así, borracho. Y tocaba su ojo y salían lágrimas de sus ojos. Y yo evangelizándolo, hablándole de Dios. Y lo agarro y empiezo a orar por él. Un familiar muy violento. Un familiar que lo conozco desde chiquito, que es tremendo. Él no se deja que le hables. Muchas de las veces no quiere que vaya porque soy cristiano. Y borracho empieza a derramar sus lágrimas. Y le digo: Dios te quiere salvar.
y lo abrazo y luego dejo ese cuartito. Cuando un proyecto Dios te va a dar, te va a preparar, hermano, no te va a tirar a la locura. Dios te va a preparar. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente estar dispuesto para recibir su mensaje, para recibir lo que Él quiere que hagamos. Solamente decir: aquí estoy, Señor. Yo no sé qué proyectos tienes para mi vida. Yo no sé, Señor, qué quieres, en qué área quieres usarme. Yo les digo, hermano, busquemos la voluntad de Dios. Busquemos que Dios nos use a su manera en el lugar indicado. El hermano Manzano lo ha dicho en sus oraciones. Que Dios nos ponga en el lugar indicado. Qué bonita oración. Porque cada quien tiene un talento, algo especial de parte de Dios. Y aunque sea un talento o dos, hazlo con todo tu corazón. Porque vas a ser de bendición. No solamente para la iglesia, para tu familia, para la compañía, para la comunidad. No hablamos de esto, pero cuántas veces me ha tocado orar por un compañero de trabajo, pero no hablamos de esto aquí. Cuántas veces mi supervisor en una ocasión me dijo: mira, yo sé que eres cristiano, dice, este varón está muy mal, dice, mentalmente está muy mal, vete a recogerlo, dice, y te doy la libertad si quieres orar por él, dice, te doy la libertad porque sé que eres creyente. Le digo: está bien, gracias. Le digo, ya Dios me había preparado, y claro que le hablé, lo animé y oré por él. Pero eso no se habla aquí delante, ¿verdad, hermanos? Porque no queremos decir esas cosas para que los hermanos no piensen más de nosotros. Dice el apóstol Pablo, para que no piensen más de la medida de uno, ¿verdad? Que no digan que el hermano que tan espiritual. No, hermanitos, en lo poquito, pero que lo hagamos con todo el corazón. Hazlo porque, dijo Natán, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Hermano Manzano, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Dios lo ha puesto como líder. Y yo sé que Él tiene proyectos, pero no es un hombre que se desespera, es un hombre que espera en Dios. Hermana Matia, iniciaron con la oración de mujeres. Ella se esperó un tiempo, ¿no es cierto, hermanita? ¿No lo hiciste luego? De seguro oraba por esa petición y por fin se le concedió. Hay que esperar en Dios, hermanos. Hay que siempre esperar en Dios. No se desesperen, no se desanimen. Miremos otro versículo tan hermoso. Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 30. Busquen, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 30. ¿Ya lo tienen, hermanos? Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 30. ¿Qué dice? Y el Señor dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba, ¿a dónde? En mi corazón. Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Cuando habla la palabra del corazón de Dios, está hablando del deseo, del propósito de Dios. Y porque Él ejecutó la voluntad de Dios, mira la bendición que le tocó primeramente a Él y a su generación hasta la cuarta generación, hermanos. Entonces es tan importante, hermanos, de que si vamos a hacer algo, que sea que le agrade a Dios, porque entonces va a haber bendición primeramente a nosotros y segundo, le va a tocar a nuestro familiar también, hermanos. Entonces no, como les digo, no se desesperen y hagan cosas porque no la podemos regar, hermanos. Pero en lo que hagamos, que sea la voluntad de Dios, va a haber bendición para nosotros primeramente. ¿No es cierto? Cuando hacemos la voluntad de Dios, nosotros nos beneficiamos. Yo puedo hablar con los hermanos predicadores. El sentir de venir a predicar, hay obstáculos de venir,
Pero después de predicar hay una satisfacción, hermanos, porque fue la voluntad de Dios. Y lo hacemos aunque nos desvelamos, aunque a veces enfermos y aunque a veces cansado, pero como hay un sentir como Jeremías, lo hacemos porque sabemos que es la voluntad de Dios. Y después hay una satisfacción para nosotros y para el pueblo que lo escuchó. Entonces, hacer la voluntad de Dios, primeramente te vas a beneficiar tú y los demás también, hermanos. Si es que, como David, lo que está en el corazón es la voluntad de Dios. Ahora, usted puede decir, por Jehú no fue hombre recto, hermanos. Jehú la regó, no fue conforme, ¿verdad? Él no se mantuvo firme. Bueno, esos problemas de Jehú, hermanos. Ya si él no se mantuvo firme, es su problema de él. Pero en esta ocasión Dios le dijo que bien hizo, ¿verdad? En acabar con la descendencia de Acab, porque era profecía de Elías y se cumplió. Pero ya si él no se mantuvo firme, eso es problema de Jehú, hermanos. Él va a pagar también las consecuencias. Gloria a Dios. Yo no sé cuánto tiempo ya llevo, hermana Heriberta. 50, mejor nos calmamos, ¿verdad? Porque voy a seguir llorando aquí arriba, hermanos. Pónganse de pie, hermanitos. Pónganse de pie. Vamos a hablar con Dios. Aquí está Dios, mis hermanos. Aquí está mi Señor. Que Dios bendiga a los que nos estuvieron escuchando. Dios les bendiga ricamente, hermanitos y hermanas. Que Dios les bendiga ricamente a donde quiera que se encuentren. ¿Qué hay en tu corazón, mi hermano, mi hermana? Hay proyectos de parte de Dios. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Deja que Dios te instruya. Deja que Dios te enseñe. Si es voluntad de Dios, va a haber fuego en tu espíritu. Va a haber el querer, dice la Biblia, Él produce el querer. Va a haber un fuego, va a haber un deseo para hacer aquello. Pero no te desesperes si lo hagas como tú quieras. No te desesperes. Dile, Señor, yo no estoy diciendo que tienen malos deseos, hermanos. Estoy diciendo que a veces nos desesperamos y sí tenemos buenos deseos de parte de Dios. Solo dígale, Señor, mira, tengo ganas de hacer algo para ti. Guíame, Señor, a tu tiempo, a tu manera. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer, Señor? Porque no quiero que sea de tropiezo. Yo quiero que sea de bendición para mí primeramente y para los hermanos y para mi familia y para mi gente. Dijo Natán a David, haz todo lo que está en tu corazón.